La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de la cocina mientras Gerardo Pérez preparaba el almuerzo de su hijo. Era la misma rutina que había seguido durante los últimos 8 meses, sándwich de crema de cacahuate y mermelada cortado en diagonal, rodajas de manzana en un recipiente pequeño y una barra de granola con chispas de chocolate que Carlitos, de 6 años, insistía en que hacía especial el viernes. Gerardo sonrió ante la sencillez del momento. Después de 12 años en la Infantería de Marina de México, incluidos operativos de alto riesgo y 5 años como instructor de artes marciales y defensa personal en el Centro de Entrenamiento Especializado, preparar almuerzos escolares se sentía como la misión más importante de su vida. «Papá, ¿puedo ponerme mi camiseta del Capitán América?», gritó Carlitos desde el piso de arriba. «Está en la secadora, campeón». 2 minutos. Gerardo se movió por el modesto departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte con eficiencia practicada. El divorcio se había finalizado hacía 4 meses y el acuerdo había sido brutal. Marta se había quedado con la casa en Polanco, el auto del año y la mayor parte de sus ahorros. Gerardo se había marchado con su camioneta, su pensión militar y lo único que realmente importaba, la custodia compartida de Carlitos. Una semana sí, una semana no. Le mataba cada vez que tenía que devolver a su hijo a Marta, pero se convencía a sí mismo de que era mejor que nada. El timbre sonó, algo inusual para las 7 de la mañana. A través de la mirilla, Gerardo vio al licenciado Roberto Linares, el abogado de Marta. El traje caro, el maletín de cuero, la expresión que mezclaba falsa simpatía con un desprecio apenas disimulado. Los instintos de Gerardo, perfeccionados por años de evaluación de amenazas, se pusieron inmediatamente en alerta. Abrió la puerta, pero no invitó a Linares a pasar. «Señor Pérez, tenemos que discutir el acuerdo de custodia». La voz de Linares tenía el tono de alguien que ya había ganado. «Es una orden judicial. No hay nada que discutir». Las circunstancias han cambiado. Linares sacó un sobremanila. «Marta va a solicitar la custodia completa, patria potestad exclusiva. Tenemos pruebas de que este entorno no es adecuado para Carlitos. La documentación es bastante convincente». Gerardo tomó el sobre con expresión neutral. Dentro había fotografías, su departamento tomado desde fuera, un informe de un investigador privado alegando que Carlitos había faltado a la escuela 2 veces el mes pasado debido a la negligencia de su padre. Y declaraciones de Marta alegando que Gerardo sufría de TEP, trastorno de estrés postraumático, y tenía episodios violentos. Todo mentiras. Carlitos había faltado a la escuela una vez debido a una infección estomacal, y Gerardo había proporcionado recetas médicas. La afirmación sobre el TEP era particularmente cruel. Había hecho terapia, había hecho el trabajo necesario y nunca había mostrado nada más que paciencia con su hijo. «Esto es fabricado», dijo Gerardo en voz baja. «Un juez decidirá eso». «La audiencia es en 2 semanas», Linares sonrió. «Por supuesto, si estuviera dispuesto a aceptar visitas supervisadas ahora, podríamos evitar una fea batalla judicial. Piense en lo que es mejor para Carlitos». La amenaza era clara: luchar y ser arrastrado por el lodo públicamente, o aceptar la derrota en silencio y tal vez seguir viendo a su hijo unas horas al mes con alguien vigilando. «Salga de mi propiedad», dijo Gerardo. La sonrisa de Linares se ensanchó. «Nos veremos en los tribunales, señor Pérez». Después de que Carlitos se fue a la escuela en el transporte escolar, Gerardo se sentó en la mesa de su cocina, examinando cada página del expediente. Esto no era solo obra de Marta. Las fotografías eran de calidad profesional. El informe del investigador era lo suficientemente detallado como para costar mucho dinero. La estrategia legal era agresiva y costosa. Detrás de esto estaba Donaldo Salinas, el padre de Marta. Gerardo había conocido a Donaldo 2 veces antes de la boda. Era un desarrollador inmobiliario que había construido un pequeño imperio en la Ciudad de México y el Estado de México a través de lo que Marta había llamado una vez tácticas de negociación agresivas. El anciano había dejado claro su desaprobación desde el principio. Un marino que ganaba 800,000 pesos al año no era lo suficientemente bueno para su hija. Cuando Marta anunció su embarazo, Donaldo había intentado pagar a Gerardo para que desapareciera, 1 millón de pesos para marcharse y renunciar a los derechos parentales. Gerardo lo había echado de su departamento.
El matrimonio había durado 6 años. Marta había cambiado después de que naciera Carlitos. O tal vez Gerardo finalmente había visto quién era ella en realidad. Las discusiones escalaron. Ella resentía el estilo de vida modesto, la casa pequeña, los muebles sencillos. Quería la vida que Donaldo le había prometido que merecía. Cuando Gerardo se negó a aceptar un trabajo de seguridad privada que habría significado meses en el extranjero lejos de Carlitos, Marta solicitó el divorcio. A través de amigos mutuos, Gerardo supo la verdad después del hecho. Marta había estado viendo a Bernardo Valdez durante 8 meses antes de presentar la demanda. Valdez era socio en la firma de desarrollo de su padre, 15 años mayor que Marta, rico y exactamente el tipo de hombre que Donaldo había querido para su hija todo el tiempo. El acuerdo de custodia había sido el compromiso. Donaldo había querido que Gerardo fuera eliminado por completo, pero el abogado de Marta había advertido que un juez familiar nunca concedería eso sin causa justificada. Así que se habían conformado con el 50/50 esperando una oportunidad. Ahora, habían fabricado una. Gerardo pasó el día investigando. Llamó a su propio abogado, un tipo llamado Claudio Blanco, que le había ayudado con el divorcio. La evaluación de Blanco fue sombría. Tienen dinero para quemar y lo están usando. El informe del investigador privado es basura, pero te costará 200,000 pesos como mínimo luchar contra esto adecuadamente. ¿Y Gerardo? Voy a ser honesto. Los jueces familiares tienden a favorecer a las madres, especialmente cuando el padre tiene antecedentes de combate. Jugarán duro con el ángulo del TEP. No tengo 200,000 pesos. Lo sé. Lo siento, hermano. Después de colgar, Gerardo se sentó en silencio. Había enfrentado al crimen organizado, entrenado a hombres para luchar con sus propias manos y sobrevivido a situaciones que habrían roto a la mayoría de las personas. Pero la ley en México era un campo de batalla diferente, uno donde el dinero importaba más que la verdad. Su teléfono sonó. El número de Marta. Gerardo, lamento que haya llegado a esto, su voz tenía esa dulzura ensayada que usaba cada vez que quería algo. Papá solo está preocupado por Carlitos. Si simplemente aceptas las visitas supervisadas, todos podemos seguir adelante. Esas acusaciones son mentiras y lo sabes. Sé que Carlitos te quiere, pero tienes que entender que tu estilo de vida, la inestabilidad. Tengo un hogar estable. Nunca he faltado a un pago de pensión alimenticia. Nunca he sido nada más que un buen padre. Solo firma los papeles, Gerardo. No hagas esto más difícil de lo necesario, su voz se endureció. No puedes ganar esto. Papá gastará lo que sea necesario. Ella colgó. Gerardo miró la fotografía en su refrigerador, Carlitos en su graduación de kinder, con una sonrisa de dientes separados y ojos llenos de confianza y amor. El niño se había adaptado al divorcio mejor de lo esperado, pero perder a su padre lo devastaría. Esa noche, Carlitos regresó de casa de Marta más callado de lo habitual. Hicieron tacos caseros juntos, la tradición favorita de Carlitos de los jueves por la noche, pero el niño solo picoteó su comida. Mamá dice que tal vez ya no venga aquí, dijo Carlitos finalmente, sin mirar a los ojos a su padre. El pecho de Gerardo se apretó. Campeón, eso no va a pasar. El abuelo Donaldo dice que no eres lo suficientemente bueno. Dice que mamá merece algo mejor, y yo también. La voz de Carlitos se quebró. ¿No eres lo suficientemente bueno, papá? Gerardo se arrodilló junto a la silla de su hijo, tomando ambas manos pequeñas entre las suyas. Escúchame. Siempre seré tu padre. Nadie puede cambiar eso. Ni un juez, ni el abuelo Donaldo, ni nadie. ¿Lo entiendes? Carlitos asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Necesito que seas valiente por mí. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer eso? Está bien, papá. Pasaron la noche jugando videojuegos. Carlitos se acurrucó contra el costado de Gerardo, y durante unas horas, la amenaza pareció distante. Pero después de que Carlitos se durmió, Gerardo se paró en la puerta de la habitación de su hijo, observando el subir y bajar de su pequeño pecho, y sintió que algo oscuro y frío se asentaba en sus entrañas.
Donaldo Salinas quería una guerra. Había calculado muy mal. El hombre pensaba que el dinero y los abogados eran las armas definitivas. Pensaba que Gerardo Pérez era solo otro obstáculo que eliminar con suficiente presión y recursos. Lo que Donaldo no entendía era que Gerardo había pasado 12 años aprendiendo a ganar peleas imposibles de ganar. Y cuando se trataba de su hijo, no había reglas que Gerardo no rompiera, ninguna línea que no cruzaría, ningún precio demasiado alto para pagar. El anciano no tenía idea de lo que había comenzado. La residencia de la familia Salinas se asentaba sobre un terreno enorme en Lomas de Chapultepec, con un valor superior a los 100 millones de pesos. Donaldo la había construido hace 20 años como un monumento a su éxito. Todo cantera, vidrio y jardines cuidadosamente cuidados. Gerardo había estado aquí solo una vez antes, para una incómoda cena de Navidad donde Donaldo había pasado toda la comida encontrando formas sutiles de insultarlo por ser solo un soldado. Ahora, 2 días después de que llegaran los papeles de la custodia, Gerardo observaba desde su camioneta estacionada calle abajo mientras el BMW de Marta entraba en el camino circular. A través de sus binoculares, la vio abrazar a Bernardo Valdez en la puerta. Valdez era exactamente como Gerardo lo recordaba, alto, de cabello plateado, el tipo de guapo que venía de un cuidado costoso y tratamientos estéticos. El hombre colocó su mano en la espalda baja de Marta con una propiedad que hizo que la mandíbula de Gerardo se tensara. Donaldo apareció en la puerta, saludando a ambos calurosamente. Los tres desaparecieron en el interior. Gerardo no estaba allí para confrontarlos. Estaba allí para entender a su enemigo. Había pasado 12 años en inteligencia, recopilación y planificación táctica. La Marina le había enseñado que cada operación requería reconocimiento. Que precipitarse sin entender el terreno y las capacidades del enemigo era un suicidio. Así que observó y aprendió. Durante la siguiente semana, Gerardo documentó todo. El horario de Donaldo era predecible: oficina en Santa Fe a las 8, almuerzo en el club de golf 3 días a la semana, casa a las 6. Bernardo Valdez también era una criatura de hábitos, visitando la casa de Marta cada tarde después del trabajo. Marta dejaba a Carlitos en la escuela cada mañana, luego pasaba sus días en clases de pilates y compras en boutiques de Masaryk financiadas por el dinero de su padre. Pero eran los otros hombres los que más interesaban a Gerardo. Lalo el tanque Navarro apareció el martes conduciendo una Escalade negra con vidrios polarizados. Un tipo grande, porte militar, probablemente ex fuerzas especiales o ex policía federal basado en cómo se movía. Entró a la residencia Salinas por la entrada trasera y se quedó durante 2 horas. Cuando se fue, Gerardo lo siguió hasta una compañía de seguridad en Polanco, Titán Seguridad Ejecutiva. Marco Osorio apareció el jueves, más pequeño pero fibroso, con el movimiento cauteloso de alguien que había estado en el reclusorio. Se reunió con Donaldo en un sitio de construcción en Huixquilucan, y su conversación parecía acalorada. Gerardo tomó fotos con su teleobjetivo. Para el viernes, Gerardo había identificado a otros 4 hombres en la órbita de Donaldo que no encajaban en el perfil de socios comerciales o equipo legal. Estos eran ejecutores. Músculo, el tipo de hombres que contratas cuando necesitas resolver problemas de maneras que no pueden aparecer en documentos judiciales. Donaldo Salinas estaba preparando algo más allá de una batalla legal. La confirmación llegó el sábado por la tarde. Gerardo estaba en el parque hundido con Carlitos, empujándolo en los columpios, cuando el licenciado Linares se acercó. El abogado no tenía su habitual confianza engreída. Señor Pérez, estoy aquí como cortesía, dijo Linares en voz baja. Abandone la oposición a la modificación de la custodia. La paciencia de Donaldo tiene límites. Eso suena como una amenaza. Es una advertencia. Esto puede terminar fácilmente o puede terminar mal. Por su bien y el de Carlitos, elija lo fácil. Carlitos observaba desde su columpio, confundido. Gerardo acompañó a Linares hasta el estacionamiento, fuera del alcance del oído. Dígale a Donaldo que lo veré en la corte. Linares negó con la cabeza. Está cometiendo un error. Donaldo no pierde. Lo va a aplastar. Es bienvenido a intentarlo. Después de que Linares se fue, Gerardo levantó a Carlitos del columpio y lo abrazó con fuerza.
El niño envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre. ¿Ese era el hombre malo de la oficina del abogado de mamá? Preguntó Carlitos. Sí, hijo. El abuelo Donaldo lo envió, ¿verdad? El miedo en la voz de su hijo rompió el corazón de Gerardo. Carlitos había estado cerca de Donaldo lo suficiente como para sentir la crueldad bajo los trajes caros y las sonrisas forzadas. No dejaré que nadie te aleje de mí, prometió Gerardo. Nunca. Esa noche, después de que Carlitos se durmió, Gerardo hizo una llamada a Claudio. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Donaldo Salinas. Negocios, demandas, antecedentes penales, cualquier cosa que pueda ser útil. Gerardo, ¿qué estás planeando? Estoy planeando ganar. Este no es el campo de batalla, hermano. No puedes simplemente. Encuéntrame lo que necesito, Claudio. 3 días después, Blanco entregó un expediente grueso en el departamento de Gerardo. El imperio empresarial de Donaldo se había construido sobre tácticas agresivas y lapsus éticos ocasionales, pero el hombre era cuidadoso. El archivo mostraba varias demandas de antiguos socios y empleados, todas resueltas fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. Había rumores de soborno relacionados con permisos de construcción y cambios de uso de suelo, pero nada concreto. Un elemento llamó la atención de Gerardo, una demanda de hace 5 años que involucraba a un hombre llamado Ignacio Galván, un excontratista que afirmaba que Donaldo le había robado su negocio mediante manipulación legal e intimidación. Galván se había visto obligado a declararse en quiebra y había intentado suicidarse. El caso se había resuelto por una cantidad no revelada. Gerardo encontró a Galván viviendo en un departamento modesto en Iztapalapa, trabajando como personal de mantenimiento. El hombre tenía unos 60 años, curtido por la derrota y la amargura. Donaldo Salinas destruyó mi vida, dijo Galván mientras tomaban un café de olla. 30 años construyendo esa constructora. Él quería mis licitaciones con el gobierno, así que fabricó una demanda alegando que yo había usado materiales de baja calidad. Me costó todo defenderlo. Y para cuando salió la verdad, mi reputación estaba arruinada y mi negocio muerto. Le pagó para que se fuera. 600,000 pesos después de robarme 60 millones. Y lo acepté porque no me quedaba nada con que luchar. Galván estudió a Gerardo con ojos agudos. Ahora viene por usted. Por mi hijo. La comprensión parpadeó en el rostro de Galván. Entonces que Dios le ayude, porque Donaldo hará cualquier cosa para ganar. No ve a las personas como humanos. Solo somos obstáculos o herramientas. Sé cómo opera. Los hombres que usa cuando los abogados no son suficientes. Galván vaciló, luego asintió lentamente. Lalo el tanque navarro dirige la seguridad para él, pero es más que eso. Lalo maneja el trabajo sucio. Hay otros, Marco Osorio, Alan Mejía, algunos más. Son los que aparecen cuando Donaldo necesita aplicar presión física. ¿Alguna vez lastimaron a alguien? No puedo probarlo, pero sí. Un inspector de la alcaldía que estaba bloqueando uno de los proyectos de Donaldo terminó en el hospital con las 2 piernas rotas. Supuestamente se cayó por las escaleras. Un periodista que estaba investigando las prácticas comerciales de Donaldo fue asaltado y golpeado tan gravemente que pasó un mes en terapia intensiva. Donaldo siempre tiene coartadas y los tipos que hacen el trabajo son profesionales. Gerardo absorbió esta información, su mente ya calculando. Va a venir por mí. Si está usted entre él y algo que quiere, absolutamente, Galván se inclinó hacia adelante. Mi consejo, dele lo que quiere. Pelear contra Donaldo Salinas solo termina de una manera en este país. No puedo hacer eso. Entonces es usted un hombre más valiente que yo. O uno más tonto. Después de dejar a Galván, Gerardo condujo hasta la pequeña bodega donde guardaba su equipo de la marina, chalecos antibalas, equipo táctico y armas de entrenamiento que había coleccionado a lo largo de los años. Pensó que esta parte de su vida había terminado, que las habilidades que había aprendido eran ahora solo recuerdos y rutinas de ejercicio. Se había equivocado. La audiencia de custodia estaba programada para el lunes por la mañana en los juzgados de lo familiar.
El viernes por la noche, Gerardo recibió una llamada de Marta. «Trae a Carlitos a mi casa esta noche», dijo sin preámbulos. «Se supone que esta es mi semana de todos modos. Y dadas las circunstancias. Las circunstancias son que tú y tu padre están tratando de robarme a mi hijo. No seas dramática. Carlitos necesita estabilidad y tú no la estás proporcionando. Te veré en la corte, Marta». «Gerardo, por favor». El abogado de papá dice que es probable que el juez conceda una orden de emergencia. Si luchas contra esto, solo empeorarás las cosas. Carlitos terminará en el DIF mientras lo resuelven. La amenaza era clara y calculada. Gerardo sintió que su control se deslizaba. ¿Realmente harías eso? ¿Hacer pasar a nuestro hijo por ese infierno solo para castigarme? Estoy tratando de protegerlo. La voz de Marta tenía ese tono de superioridad moral que había perfeccionado. De ti y de tus problemas. No tengo problemas. Papá tiene testigos que testificarán sobre tus problemas de ira, tu inestabilidad. El juez les creerá. Por favor, solo trae a Carlitos esta noche y podemos llegar a un acuerdo. Gerardo colgó. Carlitos estaba en su habitación armando legos, pero sus manos temblaban ligeramente. El niño había escuchado lo suficiente de la conversación para entender. ¿Tengo que ir a casa de mamá esta noche?, preguntó Carlitos, con voz pequeña. No, campeón. Te quedas aquí mismo. El abuelo Donaldo me da miedo, papá. Siempre es amable con mamá y Bernie, pero cuando me mira, es diferente. Como si estuviera enojado conmigo por algo. Gerardo se arrodilló junto a su hijo. ¿El abuelo Donaldo te ha hecho daño alguna vez? No, pero dice cosas. Los ojos de Carlitos se llenaron de lágrimas. Dice que te vas a ir y que me olvidaré de ti. Dice que es lo mejor porque no eres realmente un buen padre. ¿Por qué dice eso? La rabia que inundó a Gerardo fue fría y absoluta. Atrajo a Carlitos hacia un abrazo, luchando por mantener su voz firme. El abuelo Donaldo está equivocado en todo, y te prometo que no me iré a ninguna parte. Esa noche, después de que Carlitos se durmió, Gerardo se sentó en su sala de estar con las luces apagadas, pensando en los escenarios. Donaldo tenía recursos ilimitados, legales e ilegales. El hombre había demostrado que estaba dispuesto a mentir, manipular y potencialmente usar la violencia para conseguir lo que quería. El sistema judicial a menudo favorecía a quien tenía más influencia, e incluso si Gerardo podía probar que las acusaciones eran falsas, tomaría tiempo y dinero que no tenía. Pero había algo que Donaldo no había tenido en cuenta: el entrenamiento y la experiencia de Gerardo. 12 años en la Armada de México, incluida la instrucción avanzada de combate cuerpo a cuerpo, tácticas de unidades pequeñas y operaciones psicológicas. Gerardo había enseñado a hombres a sobrevivir y ganar en las peores situaciones imaginables. Si Donaldo escalaba más allá del sistema legal, Gerardo estaría listo. El sábado por la mañana trajo una falsa sensación de paz. Gerardo llevó a Carlitos al papalote Museo del Niño y pasaron horas explorando. La risa de Carlitos resonó a través de las exhibiciones y, durante unas horas, la amenaza inminente se sintió distante. Regresaron a casa al final de la tarde. Carlitos parloteaba sobre ser astronauta algún día. Gerardo estacionó la camioneta y se congeló. La puerta principal de su departamento estaba ligeramente entornada. «Quédate en la camioneta», dijo Gerardo en voz baja, cambiando todo su comportamiento. «Cierra los seguros. Si viene alguien excepto yo, llamas al 911. ¿Entendido?» Carlitos asintió, con los ojos muy abiertos. Gerardo se acercó a la puerta con cuidado, revisando el marco. No había entrada forzada. Alguien había forzado la cerradura profesionalmente, con ganzúa. En el interior, el departamento había sido registrado metódicamente. Cajones abiertos, papeles esparcidos, pero no faltaba nada obvio. Esto no era un robo común. En su dormitorio, habían dejado un mensaje. Fotos de Carlitos en la escuela, en el parque, en casa de Marta. Primeros planos tomados con un lente largo. Debajo de ellos, una nota escrita a mano en papelería costosa: advertencia final.
Firma los papeles o enfrenta las consecuencias. Donaldo. Las manos de Gerardo temblaban de furia mientras recogía las fotos. Habían estado siguiendo a su hijo, fotografiándolo, dejando claro que podían llegar a Carlitos en cualquier momento que quisieran. Esto cruzaba todas las líneas, legales y morales. Llamó a Claudio Blanco inmediatamente. Entraron en mi departamento, dejaron fotos amenazantes de Carlitos. Llama a la policía, documenta todo y... ¿Y decir qué? ¿Que el padre rico de mi ex esposa me está amenazando? Presentarán un informe en el Ministerio Público y lo archivarán. Donaldo conoce a la mitad de los políticos de la ciudad. Gerardo, escúchame con atención. Sea lo que sea que estés pensando hacer, no lo hagas. Esto es exactamente lo que quieren. Provocarte para que hagas algo estúpido que demuestre que eres violento. Están amenazando a mi hijo. Lo sé. Y te digo que la única forma de vencer esto es mantener la calma y luchar legalmente. Consigue una orden de protección. Presenta una contramoción. Argumentaremos que estas son tácticas de intimidación. Eso tomará semanas. La audiencia es el lunes. Entonces solicitaremos un aplazamiento basado en estos nuevos desarrollos. Gerardo agradeció a Blanco y colgó, sabiendo que el abogado tenía razón en teoría, pero estaba equivocado en la práctica. Donaldo no se detendría. El allanamiento era solo otra escalada en una estrategia de presión abrumadora. Empujar lo suficiente, y Gerardo se rompería o contraatacaría violentamente, dándoles exactamente la evidencia que necesitaban. Pero había una tercera opción. Esperar y prepararse. Gerardo pasó el fin de semana fortificando su departamento. Nuevas cerraduras de alta seguridad, cámara de seguridad apuntando a la entrada, sensores de movimiento. Movió la cama de Carlitos a su propia habitación. Durmió en turnos de 4 horas, escuchando cualquier sonido fuera de lugar. El domingo por la tarde, el licenciado Linares llamó. Última oportunidad, señor Pérez. Firme la modificación y acepte las visitas supervisadas. Continúe luchando y las cosas empeorarán mucho. ¿Peor cómo? Use su imaginación. Dígale a Donaldo que no le tengo miedo. Debería tenerlo. Linares colgó. Esa noche, Carlitos se despertó de una pesadilla, llorando. Gerardo lo sostuvo hasta que los sollozos disminuyeron. Soñé que el abuelo Donaldo me llevaba y tú no podías encontrarme, susurró Carlitos. Y mamá dijo que tenía que olvidarme de ti. Eso no va a suceder. ¿Lo prometes? Lo prometo, hijo. Pase lo que pase, siempre iré por ti. Siempre. Carlitos se volvió a dormir en los brazos de su padre. Gerardo lo sostuvo durante toda la noche, mirando al techo, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Gerardo se vistió con su mejor traje, el que había usado para el funeral de su padre hace 3 años, y dejó a Carlitos en la escuela con un abrazo apretado que duró demasiado tiempo. ¿Te veo después de la escuela? Preguntó Carlitos con esperanza. Absolutamente. El juzgado estaba cerca del centro de la ciudad, un enorme edificio que olía a trámites burocráticos y ansiedad. Gerardo se encontró con Claudio Blanco fuera de la sala 4. Presentaron una moción de emergencia esta mañana, dijo Blanco con tristeza, alegando que violaste una orden de restricción. ¿Qué orden de restricción? Una que Marta presentó el viernes alegando que la has estado acosando a ella y a Bernardo Valdez. Ella tiene mensajes de texto, correos de voz. Todo falso, pero funcionará bien. Esto es una locura. Es el libro de jugadas de Donaldo. Abrumar a la oposición con múltiples ataques desde diferentes direcciones. Para cuando demuestres que una afirmación es falsa, han pasado a 3 más. Dentro de la sala del tribunal, Gerardo los vio por primera vez como un frente unido. Marta con un vestido azul marino conservador interpretando a la madre preocupada perfectamente. Bernardo Valdez a su lado, con una mano en su hombro. Donaldo con un costoso traje gris, cabello plateado perfecto, expresión irradiando confianza y desprecio. El licenciado Linares se puso de pie,
presentando el caso con eficiencia practicada. La orden de restricción, las preocupaciones de custodia, las acusaciones de TEP e inestabilidad. Llamó a Marta al estrado. «Señor. Marta, ¿puede describir sus preocupaciones sobre el comportamiento de su exesposo?» La actuación de Marta fue digna de una telenovela. La voz temblorosa, las lágrimas en los momentos exactos, el testimonio reacio de una madre obligada a decir verdades dolorosas. Gerardo siempre ha tenido problemas de ira, incluso antes de sus misiones. Después de que regresó, empeoró. Tenía estos episodios en los que simplemente desaparecía mentalmente. Tenía miedo por Carlitos. Y cuando finalmente pedí el divorcio, me amenazó. ¿Qué amenazó? Dijo que me arrepentiría de dejarlo. Que se aseguraría de que nunca tuviera la custodia completa. Marta miró directamente a Gerardo. Dijo que preferiría morir antes que perder a su hijo. La jueza Patricia Suárez, una mujer severa de unos 50 años, frunció el ceño hacia Gerardo. Señor Pérez, tendrá su oportunidad de responder. Claudio Blanco hizo lo mejor que pudo durante el contrainterrogatorio, pero Marta había sido bien entrenada. Cada pregunta tenía una respuesta preparada que hacía que Gerardo pareciera peor. Cuando la jueza pidió un receso de 30 minutos, Blanco llevó a Gerardo a un lado. Esto es malo. Ella es convincente y no tenemos pruebas concretas para contrarrestar sus afirmaciones. Voy a solicitar un aplazamiento. Conseguir tiempo para... No, dijo Gerardo en voz baja. Deja que se desarrolle. Gerardo, van a conceder una orden de emergencia. Podrías perder a Carlitos hoy. Entonces lo pierdo hoy, pero no voy a huir de esto. La segunda mitad de la audiencia fue peor. Linares llamó a Bernardo Valdez, quien testificó haber presenciado el comportamiento errático de Gerardo durante los intercambios de recogida. Llamó a un psicólogo que nunca había conocido a Gerardo, pero que estaba dispuesto a opinar sobre las señales de peligro del TEP. Cuando Gerardo finalmente subió al estrado, dijo la verdad, que cada acusación era fabricada, que nunca había amenazado a Marta, que su único crimen era negarse a ser expulsado de la vida de su hijo. Pero la verdad sonaba débil contra la narrativa manufacturada que Donaldo había construido. La jueza Suárez anunció su decisión a las 4 de la tarde. Dada la naturaleza grave de las acusaciones y la necesidad de garantizar la seguridad de Carlitos mientras estos problemas se investigan a fondo, concedo la moción de emergencia. La guarda y custodia provisional se otorga a la madre. El señor Pérez tendrá derechos de visita supervisada 1 hora por semana, en el Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM, pendiente de una evaluación psicológica completa y la finalización de cursos de manejo de la ira. El mazo cayó y Gerardo sintió que el mundo se inclinaba. Fuera del juzgado, Donaldo se acercó con el licenciado Linares a su lado. Deberías haber aceptado el trato, dijo Donaldo, su voz fría de satisfacción. Ahora tienes 1 hora a la semana supervisada en alguna habitación estéril del gobierno. Para cuando esto se investigue por completo, Carlitos se habrá adaptado a la vida sin ti. Esto no ha terminado. Donaldo sonrió. Oh, se ha terminado hace mucho. Estás acabado, Pérez. Nunca tuviste una oportunidad. Bernardo Valdez se unió a ellos, poniendo su brazo alrededor de la cintura de Marta. Vamos, cariño. Vamos a recoger a Carlitos de la escuela como una familia. Gerardo los vio alejarse, cada músculo gritando por acción, pero la mano de Claudio Blanco en su hombro lo mantuvo quieto. Presentaremos una apelación. Lucharemos contra esto. ¿Con qué? Estoy en la quiebra, Claudio. No puedo pagarte lo que costará esto. Resolveremos algo. Pero ambos sabían la verdad. Donaldo tenía recursos ilimitados y ninguna conciencia. Ya había ganado la batalla legal. Y ahora cimentaría esa victoria poniendo a Carlitos en contra de su padre a través del aislamiento y la manipulación. Gerardo condujo a casa en silencio, su mente corriendo a través de escenarios. Cada opción terminaba con Carlitos perdido para él, ya sea temporalmente o permanentemente. El sistema estaba diseñado para favorecer a los litigantes ricos que podían permitirse equipos legales agresivos y testigos expertos. A las 6 de la tarde, Marta llamó.
Me quedo con Carlitos esta noche. La orden de la jueza es efectiva de inmediato. Esa es mi semana. Ya no. Puedes verlo el sábado por la tarde para tu visita supervisada. Déjame hablar con él. Eso no es apropiado en este momento. Necesita tiempo para adaptarse. Marta, por favor no hagas esto. Ya está hecho, Gerardo. Y si apareces en mi casa o intentas sacar a Carlitos de la escuela, haré que te arresten por violar la orden de restricción. Donaldo ha organizado seguridad adicional por si acaso tienes ideas estúpidas. Ella colgó. Gerardo se sentó en su camioneta fuera de su edificio de departamentos durante 2 horas viendo la puesta de sol, sabiendo que su hijo se preguntaba dónde estaba y por qué no había venido. La escuela de Carlitos habría sido informada sobre el cambio de custodia. Alguien le habría explicado a un niño de 6 años que a su padre ya no se le permitía recogerlo. Dentro de su departamento, Gerardo se sirvió un tequila y miró la foto en su refrigerador. Carlitos en la graduación, sonriendo e inocente, confiando en que su padre siempre estaría allí para protegerlo. Gerardo había fallado. La rabia que había estado controlando durante semanas finalmente se liberó. Golpeó con el puño la pared, luego otro, y luego se paró en su sala de estar, con el pecho agitado y los nudillos sangrando. Su teléfono sonó. Número desconocido. Pérez, soy Lalo Navarro. Soy el jefe de seguridad de Donaldo Salinas. La voz era profesional, tranquila y tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. ¿Qué quieres? El señor Salinas quiere que le entregue un mensaje personalmente. Estaré en su departamento en 20 minutos. Estaré allí. Ven solo. No, traeré asociados. El señor Salinas quiere asegurarse de que entienda su situación claramente. Gerardo sintió que algo frío y depredador se apoderaba de él, empujando hacia atrás la rabia y reemplazándola con claridad táctica. Estaré aquí. Colgó e inmediatamente fue al armario de su dormitorio. De debajo de un fondo falso, sacó el equipo que esperaba no volver a usar nunca. Chaleco antibalas, ligero pero efectivo, guantes tácticos, una vieja arma de entrenamiento, un cuchillo de goma que había usado para enseñar combate cuerpo a cuerpo. Luego hizo 3 llamadas telefónicas. La primera a Claudio Blanco diciéndole lo que estaba sucediendo. La segunda a un amigo de sus días en la Marina, dejando un mensaje sobre su ubicación y situación. La tercera al 911, solicitando apoyo pero sabiendo que tardarían. Gerardo se cambió a ropa de entrenamiento que permitiera la máxima movilidad. Colocó los muebles en la sala de estar para crear obstáculos sutiles y puntos de choque. Abrió el armario en la habitación de Carlitos, lo suficientemente grande para lo que necesitaba. 25 minutos después, los faros iluminaron su estacionamiento. Gerardo observó desde la ventana cómo 6 hombres salían de 2 vehículos. Lalo el tanque navarro era fácil de identificar, grande, porte militar, moviéndose con la confianza de alguien que había hecho esto antes. Los otros 5 eran una mezcla. Marco Osorio, fibroso y peligroso. Alan Mejía, construido como un jugador de fútbol americano, y otros 3 cuyos nombres Gerardo no conocía, pero cuyas intenciones eran claras. Llevaban ropa de civil, pero se movían con coordinación. Profesionales, experimentados. Gerardo sintió que su ritmo cardíaco disminuía, su respiración se profundizaba. Este era territorio familiar. Se había entrenado para situaciones como esta, enseñado a otros cómo manejar múltiples atacantes, pasado años aprendiendo cómo convertir la desventaja en ventaja. El golpe en la puerta fue fuerte y agresivo. Gerardo abrió, colocándose en el umbral, usando el marco de la puerta para cubrirse y controlar los ángulos de aproximación. Gerardo Pérez. La voz de Lalo coincidía con su apariencia. Amenaza controlada envuelta en falsa cortesía. Ese soy yo. Salga afuera. Necesitamos hablar. Di lo que tengas que decir desde ahí. Lalo sonrió, pero no llegó a sus ojos. Asintió a sus hombres y avanzaron, empujando a Gerardo hacia el interior del departamento. Entraron en formación táctica, seguros de sus números y de la intimidación física. Una vez que los 6 estuvieron dentro, Gerardo cerró la puerta y la cerró con llave de alta seguridad.
El suave clic hizo que Lalo se volviera, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Sabes por qué estamos aquí?, dijo Lalo. Donaldo Salinas nos envió para asegurarse de que entiendas la situación. Perdiste en la corte. Perderás en todas partes. Firma la custodia voluntariamente ante notario. Haz esto fácil. ¿Y ustedes se van con sus visitas supervisadas? Sigue luchando y las cosas empeorarán mucho para ti. Define peor. Marco Osorio dio un paso adelante, tronándose los nudillos. Rompemos cosas, empezando por tus dedos, subiendo a las costillas, tal vez tus rodillas. Lo que sea necesario para que entiendas. Gerardo miró a cada hombre, evaluando amenazas y capacidades. Lalo era el más peligroso, entrenado, experimentado, disciplinado. Mejía tenía tamaño y fuerza. Osorio era rápido y vicioso. Los otros tres eran músculo, probablemente acostumbrados a intimidar a civiles que no podían defenderse. Contra 6 hombres entrenados, la sabiduría convencional decía que no tenía ninguna posibilidad. La sabiduría convencional nunca había conocido a un instructor de la Marina Mexicana que había pasado 5 años enseñando a la gente cómo sobrevivir a probabilidades imposibles. Una oportunidad, dijo Gerardo en voz baja. Salgan ahora y no presentaré cargos por allanamiento y agresión. Lalo realmente se rió. ¿Nos estás amenazando? Eres un solo cabrón. Somos 6. Las matemáticas no son difíciles. Última advertencia. Váyanse. En cambio, Lalo asintió a sus hombres. Enséñenle. Lo que sucedió a continuación tomó exactamente 9 minutos, aunque se sentiría como mucho más tiempo para los 6 hombres que cometieron el error de subestimar a Gerardo Pérez. Alan Mejía vino primero, confiando en el tamaño y el alcance. Gerardo esquivó el golpe telegrafiado, atrapó el brazo extendido y usó el impulso de Mejía para estrellarlo de cara contra la pared. El impacto fue satisfactorio y brutal, rompiendo la nariz, rociando sangre. Antes de que Mejía pudiera recuperarse, Gerardo le propinó un golpe de codo preciso en la sien que derribó al grandulón como una piedra. Uno menos. Marco Osorio entró bajo y rápido, con suficiente experiencia para usar la técnica adecuada. Pero Gerardo había enseñado estas técnicas a cientos de marinos, conocía cada contraataque y debilidad. Absorbió la patada de Osorio en su muslo, atrapó la pierna y le dio un golpe de palma en la rodilla que dobló la articulación hacia un lado con un crujido audible. Osorio cayó gritando. 2 menos. Los siguientes 2 vinieron juntos, tratando de abrumar con números. Gerardo usó los muebles que había colocado, obligándolos a acercarse en fila india a través del estrecho espacio entre el sofá y la pared. El primero recibió un golpe de canto de mano en la garganta que aplastó su laringe y lo envió de rodillas, jadeando por aire. El segundo recibió un rodillazo en el plexo solar que expulsó todo el aire de sus pulmones, seguido de un golpe de puño martillo en la parte posterior del cráneo que lo envió al suelo. 4 menos. Lalo y el hombre restante se separaron, mostrando conciencia táctica. Rodearon profesionalmente, ya no subestimando a su oponente. El quinto hombre tenía una navaja, sacada de algún lugar. Gerardo rastreó ambas amenazas, esperando. El portador de la navaja hizo su movimiento, un tajo militar entrenado dirigido a la garganta de Gerardo. Gerardo usó el cuchillo de entrenamiento de goma que había ocultado en su cintura, redirigiendo el ataque y usando el impulso para empujar al hombre hacia Lalo. Ambos tropezaron y Gerardo aprovechó la ventaja. Golpeó a Lalo con una combinación de 3 golpes que habría derribado a la mayoría de los hombres. Golpe a las costillas, golpe a la garganta, golpe a la sien. Pero Lalo era más duro de lo que parecía. Exmilitar seguro. Probablemente fuerzas especiales. Absorbió los golpes y regresó con un contraataque que Gerardo apenas bloqueó. Pelearon durante 2 minutos completos, el enfrentamiento más largo de la noche. Lalo era bueno, realmente bueno, pero Gerardo era mejor. Había pasado 5 años enseñando a los mejores luchadores, había refinado técnicas que Lalo había aprendido hace décadas y no había mantenido al mismo nivel. Gerardo fingió una patada. Lalo se comprometió al bloqueo y Gerardo cambió los ángulos a mitad del golpe para dar una patada a la pierna de apoyo de Lalo.
La rodilla del hombre más grande se dobló y Gerardo siguió con un golpe de codo que conectó con la mandíbula de Lalo y lo envió estrellándose a través de la mesa de centro de Gerardo. Lalo intentó levantarse, no pudo. La pelea había terminado. El último hombre con la navaja corrió hacia la puerta. Gerardo lo dejó ir, más interesado en asegurar a los demás. Se movió rápidamente usando cinchos de plástico de su equipo táctico para asegurar las manos y los pies de los 6 hombres que gemían en varios estados de lesión. 9 minutos de principio a fin. Gerardo se paró en su sala de estar destruida, respirando con dificultad, con los nudillos sangrando, y no sintió nada más que una fría satisfacción. Entonces recordó el armario de Carlitos. Cruzó el departamento y abrió la puerta. Carlitos estaba sentado dentro, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos muy abiertos por la conmoción. El corazón de Gerardo se rompió al ver el miedo allí. «Ya está bien, campeón. Se han ido». Carlitos no se movió. Gerardo se arrodilló fuera del armario, dándole espacio a su hijo. «Papá». La voz de Carlitos era pequeña. «Los lastimaste. Tuve que hacerlo. Vinieron aquí para hacerme daño. Pero tú. Tú fuiste tan rápido, tan fuerte». La expresión de Carlitos cambió del miedo a otra cosa. Como un superhéroe. No un superhéroe, solo un papá protegiendo su hogar. Gerardo sacó su teléfono, llamó al 911 nuevamente, les dio la información que necesitaban. Luego miró a Lalo, que ahora estaba consciente, con sangre corriendo de su labio partido. «Te lo advertí», dijo Gerardo simplemente. Lalo no dijo nada, pero sus ojos tenían un nuevo respeto y reconocimiento. Había subestimado gravemente, y ahora 6 hombres explicarían a Donaldo Salinas cómo habían sido desmantelados por un solo marino en su propia sala de estar. Carlitos salió del armario lentamente, caminando a través de los escombros para pararse junto a su padre. Miró a Lalo, realmente lo miró, luego habló con una voz más fuerte de lo que Gerardo esperaba. «Tú eres el hombre que me hizo llorar. El abuelo Donaldo te envió». Lalo parpadeó, sorprendido. Carlitos se volvió hacia su padre. «Hazlo llorar más fuerte, papá». Gerardo puso su mano sobre el hombro de Carlitos suavemente. «No, hijo. No somos como ellos. Nos defendemos cuando tenemos que hacerlo, pero no lastimamos a la gente por venganza». Carlitos miró a su padre, procesando esto. «Pero el abuelo Donaldo, él trató de llevarme». «Lo sé, y él va a pagar por eso, pero de la manera correcta». Las sirenas llegaron 5 minutos después. 3 patrullas de la policía de la Ciudad de México, luces parpadeando. Los oficiales entraron con las armas desenfundadas, asimilando la escena. 6 hombres inmovilizados y heridos. Un hombre tranquilo con su hijo pequeño a su lado. «Señor, manos donde podamos verlas». Gerardo obedeció de inmediato, levantando las manos mientras mantenía su cuerpo entre Carlitos y los oficiales. «Soy el dueño de casa. Estos hombres irrumpieron en mi departamento y nos amenazaron a mí y a mi hijo. Tengo grabaciones. De hecho, la cámara de seguridad que había instalado había capturado todo. Las amenazas de Lalo, el avance físico, la pelea que siguió. Fue legítima defensa del libro de texto». El oficial a cargo, un sargento llamado Rogelio Blanco, sin relación con el abogado de Gerardo, revisó las imágenes en la computadora portátil de Gerardo mientras los paramédicos atendían a los 6 hombres. Lalo tenía una conmoción cerebral y la mandíbula rota. La rodilla de Osorio estaba destrozada. Mejía necesitaba cirugía para su nariz. Los otros tenían varias lesiones que requerirían hospitalización. «¿Usted hizo esto?», preguntó el sargento Blanco, mirando entre Gerardo y los 6 hombres mucho más grandes. Exinstructor de combate de la Marina. Subestimaron la situación. Madres. Infantería de Marina. 5 años. El sargento Blanco silbó bajo. «Ese es un entrenamiento de élite. Estos idiotas nunca tuvieron una oportunidad», cerró la computadora portátil. «Ok. Esto es lo que está sucediendo. Todos van al Ministerio Público y luego al reclusorio una vez que el hospital les dé el alta.
Allanamiento de morada, lesiones, amenazas. La grabación es clara. Usted está bien en cuanto a legítima defensa. Su empleador es Donaldo Salinas. Él está detrás de la pelea por la custodia. ¿El constructor? Sí. He oído hablar de él. Un tipo resbaladizo. Blanco hizo una pausa. Esto se va a poner feo. Salinas tiene abogados y palancas. Deje que se ponga feo. Tengo la verdad y evidencia. Después de que la policía se fue con los 6 hombres, Gerardo se sentó con Carlitos en el sofá. El niño estaba callado, procesando todo lo que había visto. Tenía mucho miedo, admitió Carlitos. Pero luego te vi peleando y no tenías miedo en absoluto. Estaba aterrorizado, campeón. Pero ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. El abuelo Donaldo envió a esos hombres. Sí. ¿Por qué te odia tanto? Gerardo abrazó a Carlitos. Porque no dejaré que me controle. Algunas personas piensan que el dinero y el poder significan que pueden hacer lo que quieran a cualquiera. Tu abuelo es una de esas personas. No quiero vivir con el abuelo Donaldo. Quiero quedarme contigo. Estoy trabajando en eso. Después de esta noche, las cosas van a cambiar. A la mañana siguiente, todos los noticieros en la ciudad sacaron la nota. Veterano de la Marina defiende su hogar contra 6 atacantes. Las imágenes de seguridad se habían filtrado. Gerardo sospechaba que el sargento Blanco había ayudado con eso y se volvieron virales en redes sociales. De la noche a la mañana, Gerardo se convirtió en un héroe local mientras Donaldo Salinas enfrentaba preguntas sobre por qué sus empleados de seguridad habían irrumpido en la casa de un hombre y amenazado a un niño. El licenciado Linares llamó a las 7 de la mañana, con la voz tensa de furia. Usted organizó esto. Los provocó. Tengo grabaciones que dicen lo contrario. Lalo Navarro entregó amenazas en nombre de Donaldo. Eso es asociación delictuosa. Se está haciendo un enemigo muy peligroso. Ya tenía uno. Ahora sabe lo que sucede cuando envía matones tras de mí. La situación de la custodia se revirtió rápidamente. Claudio Blanco, el abogado, presentó mociones de emergencia basadas en los eventos de la noche, argumentando que Donaldo Salinas había orquestado actividades criminales para intimidar a Gerardo y manipular el procedimiento de custodia. La jueza Suárez ordenó una audiencia inmediata. Esta vez, la dinámica de la sala del tribunal había cambiado. El vídeo viral había hecho que Gerardo fuera simpático ante la opinión pública y la conexión de Donaldo con los 6 atacantes era innegable. Linares trató de distanciar a su cliente, alegando que Lalo había actuado de forma independiente, pero las amenazas grabadas mencionando a Donaldo por su nombre destruyeron esa defensa. Marta estaba pálida y callada, dándose cuenta quizás por primera vez de lo que su padre había hecho. Bernardo Valdez estaba notablemente ausente. Señor. Marta, dijo la jueza Suárez con severidad. ¿Sabía que su padre envió hombres armados para amenazar a su exesposo frente a su hijo? No, su señoría. No tenía idea. La voz de Marta temblaba, y por una vez parecía genuina. Nunca quise nada de esto. Sin embargo, participó en acusaciones falsas que precipitaron esta situación. Mi padre. Él me convenció de que era necesario. Que Gerardo era inestable. Estaba equivocada. La jueza Suárez dirigió su mirada a Donaldo, quien mantuvo su compostura pero no pudo ocultar el cálculo en sus ojos. Señor Salinas, sus empleados enfrentan graves cargos penales. Hay evidencia de que orquestó un asalto al señor Pérez. Estoy revocando mi orden anterior. La custodia vuelve al acuerdo original de 50/50 pendiente de los procedimientos penales. Si encuentro alguna evidencia de mayor interferencia, lo declararé en desacato y daré vista al Ministerio Público para cargos adicionales contra usted personalmente. Donaldo se puso de pie, su voz fría. Esto es un malentendido, su señoría. Mi personal de seguridad actuó sin mi autorización. Guárdelo para su abogado penalista, señor Salinas. Hemos terminado aquí. Fuera del juzgado, Marta se acercó a Gerardo sola.
Parecía diferente, más pequeña, mayor. La confianza despojada. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía que llegaría tan lejos. Solo quería. Ni siquiera sé lo que quería ya. Querías la vida que tu padre te prometió, y estabas dispuesta a sacrificar a nuestro hijo por ella. Sé que me equivoqué, las lágrimas de Marta eran reales ahora. ¿Podemos volver al acuerdo original? Una semana sí, una semana no. No pelearé más contigo. Gerardo la estudió, viendo a la mujer que alguna vez había amado debajo del daño que su padre había hecho. Bajo una condición. Donaldo se mantiene alejado de Carlitos por completo. Sin visitas, sin llamadas, sin influencia. Él no aceptará eso. Entonces seguiremos luchando en la corte, y basándome en lo que acaba de pasar, ganaré la patria potestad completa. Tu elección, Marta. Ella asintió lentamente. Haré que suceda. Pero Gerardo sabía que Donaldo Salinas no había terminado. Hombres así no aceptaban la derrota, especialmente no la humillación pública. El anciano se reagruparía y planearía venganza. Gerardo necesitaba terminar esto permanentemente. Esa noche, después de que Carlitos se durmió, Gerardo hizo una llamada a Ignacio Galván. Necesito información sobre todos los que Donaldo ha destruido. Cada demanda, cada acuerdo, cada víctima. ¿Planeando algo? Donaldo no se detendrá hasta que sea destruido o hasta que el costo de venir por mí sea demasiado alto. Me estoy asegurando de que sea lo último. Galván se quedó callado un momento. Te enviaré lo que tengo. Hay otros que estarían dispuestos a compartir sus historias si eso significa derribar a Donaldo. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Lalo Navarro y sus 5 asociados estaban en el reclusorio norte esperando juicio, Gerardo construyó un caso que iba mucho más allá de una batalla por la custodia. Con la ayuda de Galván, contactó a 17 antiguos socios comerciales, empleados y contratistas a quienes Donaldo había destruido. Cada uno tenía historias de manipulación, fraude, intimidación y, en varios casos, violencia física. La mayoría tenía miedo de hablar públicamente, pero un nombre seguía apareciendo, el detective Esteban Blanco. No el abogado, sino el hermano del sargento Blanco, un detective de la Fiscalía General de Justicia que había estado investigando silenciosamente a Donaldo durante años sin pruebas suficientes para procesarlo. Gerardo se reunió con el detective Blanco en una cafetería en Coyoacán. Mi hermano Rogelio me contó sobre su situación, dijo Blanco. Donaldo Salinas ha estado en mi radar durante una década. El hombre ha construido un imperio sobre el fraude y la intimidación, pero es cuidadoso. Todo pasa a través de prestanombres, empresas fantasma y contratistas que asumen la culpa mientras él se mantiene limpio. Las personas que ha destruido no testificarán. La mayoría está demasiado asustada o ha firmado acuerdos de confidencialidad. Pero este asunto de la custodia. Enviar matones a su casa. Esa es la primera vez que está conectado personalmente con una actividad criminal. Es una grieta en su armadura. ¿Cómo la hacemos más grande? El detective Blanco sonrió. Estás pensando como un operador, no como una víctima. Me gusta eso. Esto es lo que necesito. Durante el mes siguiente, mientras Gerardo volvía a la vida normal con Carlitos, el detective Blanco trabajó en su investigación junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Con la evidencia de Gerardo y el testimonio de los 6 hombres que Lalo había traído, varios de los cuales aceptaron cooperar a cambio de cargos reducidos, el panorama se aclaró. Donaldo Salinas había construido su imperio a través de una actividad criminal sistemática, sobornos a funcionarios, fraudes, extorsión y violencia por encargo. La compañía de seguridad de Lalo Navarro era esencialmente su brazo armado privado. El allanamiento en el departamento de Gerardo fue solo el último de décadas de actos similares. Pero había más. Bernardo Valdez, el nuevo compañero de Marta, no era el empresario legítimo que aparentaba ser. El detective Blanco descubrió que Valdez estaba lavando dinero a través de los proyectos de construcción de Donaldo, utilizando los desarrollos como fachadas para limpiar ingresos del narcotráfico a pequeña escala. El rastro financiero era complejo pero rastreable. En la tercera semana de marzo,
Agentes federales y de la Fiscalía allanaron la oficina de Donaldo Salinas y 3 de sus obras simultáneamente. Incautaron documentos, computadoras y registros financieros. Ese mismo día, Donaldo, Bernardo Valdez y otros 4 socios comerciales fueron detenidos. Los cargos eran extensos: delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión fiscal, asociación delictuosa, intimidación de testigos y otros 8 cargos que conllevan sentencias potenciales por un total de más de 40 años. Gerardo vio en las noticias el traslado de los detenidos. Donaldo esposado siendo sacado de su mansión en Las Lomas. El rostro del anciano era una máscara de furia e incredulidad. Había pasado toda su vida creyendo que el dinero y las conexiones lo hacían intocable. Estaba aprendiendo lo contrario. Marta llamó esa noche. Su voz estaba rota. La UIF ha congelado todos los activos de papá. La casa, el negocio, todo. Bernie va a ir a prisión. Papá podría pasar el resto de su vida allí. Sonaba perdida. No sé qué hacer. Empieza de nuevo. Consigue un trabajo. Sé una buena madre para Carlitos. El resto se resolverá solo. Lo siento, Gerardo. Por todo. Lo sé. 2 meses después, concluyeron los procedimientos legales iniciales. Lalo Navarro se declaró culpable y recibió 5 años. Los otros 5 hombres recibieron sentencias menores. Donaldo Salinas fue a juicio, fue condenado por 14 cargos y recibió una sentencia de 22 años. A los 67 años, era efectivamente una cadena perpetua. Bernardo aceptó un acuerdo por 12 años. Las demandas civiles de las antiguas víctimas de Donaldo comenzaron de inmediato, destrozando lo que quedaba de su imperio. La finca de Las Lomas fue incautada. La empresa constructora se disolvió. Todo lo que Donaldo había construido se derrumbó. Marta se mudó a un departamento modesto en la del Valle, consiguió un trabajo como asistente legal, utilizando el título que había obtenido antes de casarse con Gerardo, y comenzó a reconstruir su vida. La relación entre Gerardo y Marta se mantuvo cordial pero distante. Criaron a Carlitos de manera efectiva, y gradualmente, Marta pareció convertirse en una mejor persona sin la influencia tóxica de su padre. Carlitos floreció. El trauma de esa noche se desvaneció, reemplazado por el orgullo en su padre y la comprensión de lo que significaba la verdadera fuerza. Comenzó clases de taekwondo en el viejo gimnasio donde entrenaba Gerardo, mostrando talento natural y la disciplina de su padre. Un sábado por la noche, 6 meses después de la condena de Donaldo, Gerardo y Carlitos estaban preparando la cena cuando Carlitos hizo la pregunta que se había estado gestando. «Papá, ¿crees que el abuelo Donaldo está triste en la cárcel?» Gerardo midió su respuesta cuidadosamente. Probablemente. La cárcel es dura y él es viejo, pero tomó decisiones que lastimaron a mucha gente. A veces las consecuencias son tristes pero necesarias. ¿Te sientes mal por él? No. Me siento mal por las personas a las que lastimó. Tu mamá incluida. La dañó de maneras que tardarán años en arreglarse. Carlitos asintió, procesando. Me alegro de que te hayas defendido. Me alegro de que no lo hayas dejado ganar. Yo también, hijo. Papá. Sí. Gracias por no hacerlo llorar más fuerte esa noche. Por enseñarme. No buscamos venganza. Solo hacemos las cosas bien. Gerardo atrajo a su hijo hacia un abrazo, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido y todo lo que se había preservado. Eso es exactamente correcto, Carlitos. Exactamente correcto. Más tarde esa noche, después de que Carlitos se durmiera, Gerardo se paró en el balcón de su departamento mirando las luces de la Ciudad de México. Pensó en el camino que lo había llevado hasta allí. De instructor de la Marina a padre divorciado, a héroe viral y al hombre que había derribado un imperio criminal. Había protegido a su hijo no solo de amenazas físicas, sino del veneno de la venganza y el odio. Le había mostrado a Carlitos que la verdadera fuerza no se trataba de lastimar a las personas que te lastiman. Se trataba de mantenerse firme, luchar con inteligencia y garantizar que se hiciera justicia correctamente. Donaldo Salinas lo había subestimado por completo.
El anciano había visto a un marino divorciado con recursos limitados y asumió que era débil. Que la fuerza abrumadora y la presión legal lo romperían. Pero Donaldo nunca había entendido lo que enseñan las Fuerzas Armadas, que el oponente más peligroso es el que lucha por algo más importante que él mismo. Gerardo había luchado por su hijo y, al hacerlo, había protegido a otras 17 víctimas, expuesto un imperio criminal y demostrado que el dinero y las palancas no podían vencer a la verdad y la determinación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del detective Blanco. Escuché que te ofrecieron un trabajo de consultoría para la fiscalía en casos de protección a testigos. ¿Lo vas a tomar? Gerardo sonrió. El trabajo pagaba bien, tenía buen horario y usaría sus habilidades para ayudar a la gente. Respondió, ya acepté. Empiezo el próximo mes. En el interior, Carlitos dormía plácidamente en su habitación, rodeado de sus juguetes y dibujos y toda la evidencia de una infancia protegida y preservada. Lo que viniera después, Gerardo sabía que lo enfrentarían juntos. Y cualquiera que amenazara eso de nuevo aprendería la misma lección que Donaldo Salinas había aprendido. Algunas personas no pueden ser intimidadas, no pueden ser compradas y no pueden ser rotas. Algunas personas son simplemente inquebrantables. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.